Entonces, la diferencia entre este dibujo y el dibujo de al lado es que la electroválvula esta está en una posición y en esta está activada por esa chispita que vemos ahí abajo, ¿no? Bien. Bueno, presión o no presión. O sea, válvula, electroválvula abierta o electroválvula cerrada. El dibujo de abajo, le voy a sacar el color. Fíjense que tengo, bajo un cachito más para que se vean y se me fue. Eso es porque tengo que bajar, estoy apretando cualquier tecla. En el dibujo de abajo tengo en celeste presión, baja presión de frenado, y en el dibujo, en el marrón, alta presión de frenado. ¿Está? El motor del ABS lo tengo acá arriba y fíjense que tengo un resorte y una bola que no me lo dejaría retornar la presión, o sea, la tienen cerrada en esta electroválvula. Yo estoy pisando el freno, detectó que esta rueda no necesita presión alta, cierra la electroválvula, ¿se ve que está activada ahí abajo? Sí. Bueno, como está la electroválvula activada ahí abajo, no me está permitiendo pasar la presión alta, por eso al lado tengo presión celeste, no me la está dejando pasar porque no la necesita, porque detecta, por ejemplo, que está bloqueando. ¿Se va entendiendo? Sí. A ver, otra vez, repito, acá tengo una válvula de resorte con una bola, que no me va a dejar el líquido ir para allá, pero si el motor de la bomba quiere empujar para acá, vence la presión, vence el resorte y me llena, me presuriza este sistema. Abre la electroválvula y me manda presión a esta rueda. Esto lo hace muchísimas veces por segundo y me está haciendo esto que vemos nosotros, que abre y cierra el caliper. ¿Sí? Que la pastilla aprieta no, aprieta no, aprieta no, aprieta no. ¿Está? Entonces, diferencia en la presión de baja y de alta presión dentro del sistema. Por supuesto, acá también tengo una válvula también a la inversa. ¿Sí? Esto es baja presión, esto es alta presión. Válvula activada, electroválvula activada y electroválvula activada. O sea, esta rueda estaría con alta presión o con baja presión. Exactamente, esta rueda, la de arriba, estaría con alta presión o con baja presión. Perfecta. La de acá abajo, estaría con alta presión o con baja presión. Con alta también. Sí. ¿Cuánto significa que está frenado? Que le está mandando la bomba del ABS, la electrobomba está funcionando y le está mandando presión de alta. O sea, sí, presión. ¿Sí? Eso para que lo haga muchas veces rápido y tenga con qué hacerlo. Con el pedal de freno yo lo tendría que hacer, no llega a la velocidad humana. ¿Está? Entonces, en este tema es donde está centrado el funcionamiento del ABS. En las electroválvulas, los motores, el motor de la electrobomba del módulo de ABS, y las electroválvulas que tengo antes y después para dejar pasar o no el líquido que está mandando la electrobomba de ABS. Por ejemplo, si yo tuviera esta válvula pegada, a ver si le suena a alguno, si yo tengo esta válvula pegada, ¿llega presión a esta rueda? De hecho ahí no está llegando. ¿Sí? No me dejaría llegar presión. Entonces va a tener una válvula que abra y deje llegar la presión y otra que libere. Por eso acá tenemos baja presión, acá tenemos alta presión. Y esto es un acumulador, ¿sí? De presión. Este está liberado porque acá no hay presión y acá hay baja presión. El muelle está un poco más apretado, ¿sí? Acá está más abierto, muelle resorte. ¿Está? Entonces, básicamente, lo que yo les estaba diciendo es que si vamos entendiendo esto del funcionamiento de las electroválvulas que va a manejar la unidad de mando de ABS, depende de la velocidad de rueda, porque todo va a depender de la velocidad de rueda. Si la velocidad de rueda es constante en las 4 ruedas, esto está todo con la misma presión.
o sea, despresurizado. Si yo toco el freno, se empieza a presurizar, porque mando presión desde la bomba de freno convencional, pero si detecta que una rueda se bloqueó, está en 0 km por hora y las demás están en 70 km por hora, significa que hay una rueda que está bloqueada. ¿Qué es lo que va a hacer? Interviene la electroválvula, le quita presión de frenado y esa rueda sigue girando. Lo hace con tanta rapidez que lo que va a ir haciendo es abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, y de esa manera yo no me doy cuenta. Pero nunca bloqueó la rueda. ¿Se entendió? Activación automática del freno de estacionamiento. Al abrir la puerta, al desabrocharse el cinturón de seguridad o al retirar la llave del vehículo, estando este detenido. Asistencia de marcha en pendiente. El freno trasero se activa por 2 segundos cuando se retira el pie del pedal del freno hacia el pedal de aceleración, evitando que el vehículo se desplace involuntariamente hacia atrás, así como la activación automática al permanecer en un alto total. Función de seguridad. Solo se permite la desactivación del freno de estacionamiento si se tiene el switch o el motor encendido. En términos de confort, se dispone de mayor espacio en la consola central para otros aditamentos de utilidad. Componentes del EPB. Adicional a los componentes del sistema de frenos antibloqueo, ABS, encontraremos una unidad de control del EPB. Otro módulo. Un botón de accionamiento de EPB. Con una tecla ya pongo el freno de mano. Calipers de EPB. Miren. Un botón de asistencia del sistema llamado Auto Hold. Sensores de posición del acelerador, embrague y transmisión. El funcionamiento y el flujo de información entre estos componentes es de la siguiente manera. La unidad de control de EPB es la encargada de procesar las señales recibidas de los botones de accionamiento EPB y Auto Hold, así como de los sensores. Después de procesar la información, esta envía una señal de activación o desactivación hacia los calipers de las ruedas, así como la activación de los testigos en el tablero del auto y botones de accionamiento. Todo este flujo de información se lleva a cabo por medio de la red CAN o multiplexada. El sistema EPB trabaja bajo las siguientes especificaciones. Voltaje de funcionamiento de 9 a 16 voltios. ¿Se acuerdan que le Fuerza decía? máxima de la mordaza, 20 kN, equivalente a 2 toneladas de fuerza. Respuesta de aplicación, menor a 1 segundo. Respuesta de liberación, menor a 0.6 segundos. Activación del sistema en pendientes. ¿Vieron los datos? Mayor a 11 grados. El actuador electromecánico del EPB. Mírenlo. Tiene una caja de engranes encargada de realizar la conversión. Ese es un sistema, del motor eléctrico a un movimiento lineal del pistón a través del eje de articulación. Esta tiene una relación total de 1 a 150. Esto significa que 150 rotaciones del motor se convierten en un giro de la unidad del eje de articulación. Esto se lleva a cabo en 3 etapas. Primera etapa, mecanismo de engranaje. En esta etapa se lleva a cabo la reducción de engranaje de 1 a 3 y se realiza desde el motor eléctrico a la entrada del engrane de la placa oscilante. Segunda etapa. El engrane de placa oscilante realiza una reducción del giro de 1 a 50 con respecto al eje de articulación. Tercera etapa. El eje de articulación convierte el movimiento rotacional al pistón. en un movimiento lineal de la tuerca tipo Un sinfín. Esta a su vez presionará a través del pistón las balatas contra el disco. Funcionamiento hidráulico. El freno de servicio funciona de la misma forma que un sistema hidráulico tradicional. Al aplicar el pedal del freno se genera una presión hidráulica desde el cilindro maestro, oprimiendo el pistón contra las balatas y estas a su vez contra el disco. Reemplazo de las pastillas de freno. Para reemplazar el juego de balatas traseras es necesario utilizar una herramienta de diagnóstico que permita realizar la activación y calibración del sistema EPB. A continuación mostraremos un procedimiento común con una herramienta de diagnóstico. Este puede variar de acuerdo a la marca y modelo del escáner a utilizar. Le recomendamos Esto todos los escáneres no lo tienen, ¿no? Para mayor información. Paso 1. Con el switch de encendido en posición off. Pero yo les di un la truquito. herramienta de diagnóstico a la conexión del OBD2 del vehículo. A continuación, gire el switch de encendido a la posición on. Paso 2. En el escáner, seleccione la marca del vehículo a diagnosticar y posteriormente localice en el menú la opción
freno electrónico de estacionamiento o Electronic Parking Brake, o bien las siglas EPB, dependiendo de la marca y modelo del escáner. Paso 3. Posteriormente seleccione la opción de retracción de pistón del caliper. En este caso, ingresaremos al grupo 007. Ahí está retrayendo el para caliper. activar la función. Esta función retraerá los pistones a su posición base en su función. Ahí está, ¿ven? Se encenderá un aviso visual en el panel de instrumentos, así como una alerta acústica. Importante. Posterior a la retracción física de los componentes internos del caliper, es posible retirar la herramienta de diagnóstico colocando el switch de encendido en posición OFF. Paso 4. Proceda a desmontar el caliper y porta-caliper retirando las balatas, guías de caliper y discos. Bueno, este procedimiento normal, nada más que ya metí para adentro el motor, ¿no? Verifique que los discos se encuentren dentro de especificación. Todo lo que ya saben, medir los discos y demás. Lectura por debajo del mínimo espesor indicado por el fabricante. Reemplácelos por unos nuevos de la marca Autopar. Es un calibre digital para discos. Recuerde que siempre deben ser reemplazados los discos del mismo eje. Para asegurar una correcta instalación y funcionamiento es fundamental seguir las instrucciones anexas en cada una de las cajas. Por ejemplo, en este caso, el espesor mínimo es de 10 milímetros. Paso 5. Inspeccione, lave y lubrique todos los componentes del caliper. Verifique que los pernos guías no presenten deformaciones y deslicen adecuadamente. De lo contrario, estos deberán ser reemplazados por unos nuevos. Lubríquelos utilizando grasa a base de silicona. Para llevar a cabo el lavado de todos estos componentes, les recomendamos siempre utilizar un detergente biodegradable. Utilice siempre el lubricante adecuado, recomendado e indicado por el fabricante. En las partes donde exista contacto metal con metal, utilice grasa a base de molibdeno. Y para contacto hule con metal, utilice grasa a base de silicona. En caso de detectar partes dañadas, siempre reemplácelas por nuevas. Para más información sobre la inspección y reemplazo de estos componentes, lo invitamos a 1. Una vez retraído el pistón en su función electromecánica, es necesario retraerlo en su función hidráulica, utilizando un opresor de balatas común para introducir el pistón. Para este procedimiento, les recomendamos abrir los tornillos purgadores para evitar contrapresiones en el sistema hidráulico de frenos. Importante. Claro. El kit especial de opresores, utilizado comúnmente para pistones sólidos traseros, no deberá ser utilizado para calipers con sistema EPB. ¿Por qué? Porque está forzando el motor. Coloque las guías de caliper y proceda a instalar un juego nuevo de balatas de la marca Fruitec. Ahora, tiene todos los... El pistón está metido para adentro para poder meter un disco nuevo y pastillas nuevas. Ahora yo tengo que arrimarlo cuando termino. ¿Sí? Que lo va a hacer con escáner. Paso 3. Proceda con el cierre. Pero yo les di un truquillo. Preferentemente utilizando tornillos nuevos y verificando el apriete correcto de acuerdo a especificaciones de equipo original. En este caso se deberá aplicar un torque de 35 Nm. Paso 4. Una vez concluido el armado de los componentes mecánicos, utilizaremos nuevamente la herramienta de diagnóstico. Recuerde colocar el switch en posición ON para comenzar a ocupar la herramienta. Paso 5. Cierre de calipers. Ahora en el menú del escáner nos dirigiremos a la opción Cierre de calipers, o bien al grupo 006 en el apartado Ajuste de calipers. Una vez cerrados los calipers y dependiendo de la herramienta de diagnóstico utilizada, se deberá seleccionar en el menú la opción de Calibración de calipers. En este paso, las balatas quedarán calibradas correctamente. Para finalizar y asegurar que todo se encuentra bien, es necesario seleccionar en el menú de la herramienta de diagnóstico la opción de Lectura de códigos de falla. En caso de haberse generado algún código de falla en el procedimiento del recambio de las balatas, este se mostrará en esta opción. De lo contrario, aparecerá el mensaje No códigos de falla. Finalmente, posicione el switch de encendido en OFF y proceda a desconectar la herramienta de diagnóstico. Mantenimiento de EPB. En caso de requerir un cambio de repuesto de caliper o pistón para este tipo de sistema de caliper EPB, será necesario tomar en cuenta los siguientes pasos. Desensamble del actuador electromecánico EPB del caliper. 1. Desconecte el arnés del conector eléctrico. 2. Desconecte la conexión hidráulica y desmonte la pinza retirando los tornillos del caliper. 3.
Una vez desmontado el conjunto del caliper EPB, retire los dos tornillos tipo Torx T30 que sujetan el módulo de accionamiento a la pinza de caliper. Para extraer totalmente el pistón y la tuerca mariposa del alojamiento del caliper, es necesario girar en sentido antihorario el eje de articulación utilizando una punta Torx T40. Ahí sacó el sinfín. Inspeccione la tuerca mariposa en busca de daños. Revise cuerda, zona de contacto y acoplamiento. Retire el cubrepolvo y liga del caliper. Cubeta. Lave y lubrique los componentes del caliper. Lave la mordaza del caliper. Recomendamos utilizar un jabón o desengrasante biodegradable. Lave también el alojamiento del pistón. Que no contamine ese Utilice planeta. para agua en caso de existir corrosión. Se recomienda utilizar aire a presión para secar todos los componentes. Evite utilizar una estopa para este fin. Es importante evitar mojar la entrada del eje de articulación de la zona de acoplamiento con el módulo de accionamiento, ya que de no ser así, los rodamientos internos sufrirán daños. Armado del caliper. Procederemos a instalar como primer paso la línea del caliper o sello de alta presión, preferentemente prelubricada con grasa a base de silicona. Introduzca girando en sentido horario la tuerca mariposa en el eje. No, la que usamos acá para freno. Previamente, lubricar la cuerda y zona de contacto con grasa a base de silicona. Introduzca el cubrepolvo cuidando la posición, verificando el acoplamiento con el alojamiento del caliper. Introduzca el pistón considerando sus guías internas y las guías de la tuerca mariposa para asegurar un correcto armado. Verifique que el cubrepolvo esté debidamente instalado en su alojamiento. Inspeccione y reemplace en caso de existir un daño en el sello O-ring, encargado del sellado entre el caliper y el módulo de accionamiento, ya que de no existir un correcto sellado se tendrá como consecuencia una filtración de agua y suciedad hacia la salida del módulo de accionamiento o la entrada del eje de articulación, ocasionando corrosión y desgaste prematuro en los componentes. Proceda a acoplar el módulo de accionamiento a la pinza del caliper aplicando un torque de 12 Nm en los dos tornillos de acoplamiento. Conecte la línea hidráulica y posteriormente el arnés del conector eléctrico del EPB. Es necesario realizar un purgado del circuito hidráulico utilizando un tanque de purga a presión para este fin. Posteriormente se debe llevar a cabo una calibración de los calipers EPB utilizando la herramienta de diagnóstico. Posteriormente, le recomendamos revisar que no existan códigos de falla. Módulo de ABS que estuvimos viendo hoy. ¿Está? Esto es de un Fiat Siena 1.6 Eurotec. Módulo de ABS. Acá lo tiene. ¿Sí? Sí. Fíjense los caños. Ahora, fíjense la bomba de freno. Sí, tiene los dos caños. Si los empiezan a seguir, se empiezan a seguir, se empiezan a seguir, se empiezan a seguir. Yo ya los encontré y ya los vi a dónde entran. ¿Sí? De la bomba va a venir directamente a el módulo de ABS. Y de ahí la rueda. ¿Está? Y de acá a las ruedas. Después me tengo que fijar, lo van a ver ustedes con mejor vista, las letritas que tiene cada uno, que me va a decir rueda trasera izquierda, trasera derecha, delantera izquierda, delantera derecha. ¿Sí? En este caso, como ya viene de hace rato, integrado la parte electrónica, la parte hidráulica. El electrobomba o motor de la bomba de ABS que está acá adelante. ¿Está? Y vamos a empezar a ver lo que son los sensores. No toques, por favor. Gracias. He matado a gente por mucho menos. Tipo 4, importantísimo. El líquido. 4, ¿sí? Yo le cambié el líquido, así que dejé ahí el cosito. Vamos a írselo. Son 12. Vamos a ver el líquido de freno. ¿Prendiste? Ahí prendió. Sí. Mándale las dos puntas. Excelente. Verde. Como corresponde. Golazo. Como corresponde. Gracias, River. Como corresponde. ¿Sí? Si quieren ver el video completo, en el canal de YouTube Gastón Basile. El trapito. Limpiarlo con alcohol para que no esté contaminado para el próximo. ¿Sí?